Buen día. En el siguiente video vamos a explicar un poco de la historia de los sistemas operativos. La historia se divide en 4 generaciones. La primera generación va de 1945 a 1955 con los tubos al vacío. La segunda generación de 1955 a 1965 con transistores y sistemas de procesamiento por lotes. La tercera generación de 1965 a 1980 con circuitos integrados y multiprogramación, y la cuarta generación de 1980 a la fecha con las computadoras personales. Primera generación de 1945 a 1955. En la década de 1940, los primeros sistemas electrónicos digitales no tenían sistemas operativos. Eventualmente, los lenguajes de máquina, que consistían en cadenas de ceros y unos, se introdujeron, lo que aceleró el proceso de programación. Los sistemas de la década de 1950 en general funcionaban solamente con un procesador a la vez y se permitía que una sola persona a la vez para utilizar la máquina. Todos los recursos de la máquina estaban a disposición del usuario. A principios de los años 1950, con el objetivo de facilitar la integración entre persona y computadora, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, con conceptos tales como el monitor residente y el almacenamiento temporal. La función del monitor residente era bastante simple. Se limitaba a cargar programas a la memoria, leyéndolos de una cinta o tarjetas perforadas y ejecutarlos. El problema era encontrar una forma de optimizar el tiempo entre la retirada de un trabajo y el montaje del siguiente. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución del programa cuando el anterior terminaba. El objetivo del almacenamiento temporal era disminuir el tiempo de carga de los programas haciendo simultánea la carga de programas o la salida de datos con la ejecución de la siguiente tarea. Para ello se utilizaban las técnicas de buffering y el spot-link. La segunda generación transcurre desde 1955 a 1965 y se conoce como la generación de los transistores y sistemas de procesamiento por lotes. La introducción del transistor a mediados de la década de 1950 cambió radicalmente el panorama. Las computadoras se volvieron lo bastante confiables como para poder fabricarlas y venderlas a clientes dispuestos a pagar por ellas. Estas máquinas, conocidas como mainframes, estaban encerradas en cuartos especiales con aire acondicionado y grupos de operadores profesionales para manejarlas. Para ejecutar un trabajo, es decir, un programa o conjunto de programas, el programador primero escribía el programa en papel, en Fortran o lenguaje ensamblador, y después lo pasaba a tarjetas perforadas. Luego llevaba el conjunto de tarjetas al cuarto de entrada de datos y lo entregaba a uno de los operadores. Después esperaba a que los resultados estuvieran listos. Se adoptó en forma general el sistema de procesamiento por lotes. La idea detrás de este concepto era recolectar una bandeja llena de trabajos en el cuarto de entrada de datos y luego pasarlos a una cinta magnética mediante el uso de una pequeña computadora relativamente económica, tal como la IBM 1401, que era muy adecuada para leer tarjetas, copiar cintas e imprimir los resultados, pero no tan buena para los cálculos numéricos. Para llevar a cabo los cálculos numéricos se utilizaron otras máquinas mucho más costosas como la IBM 7094. La tercera generación transcurre entre el periodo de 1965 a 1980 con los circuitos integrados y la multiprogramación. A principios de los 60,
los fabricantes tenían dos líneas de productos distintas. Por una parte estaban las computadoras científicas orientadas a palabras como la 7094, que se utilizaban para cálculos numéricos en ciencia e ingeniería. Por otro lado estaban las computadoras comerciales orientadas a caracteres como la 1001, que se utilizaban ampliamente para ordenar cintas e imprimir datos en los bancos y las compañías de seguros. La IBM 360 fue la primera línea importante de computadoras en utilizar circuitos integrados a pequeña escala, con lo cual se pudo ofrecer una mayor ventaja de precio-rendimiento en comparación con las máquinas de segunda generación. La idea de una familia de computadoras compatibles pronto fue adoptada por todos los demás fabricantes importantes. La intención era que todo el software, incluyendo el sistema operativo OS 360, funcionara en todos los modelos. Debían ejecutarse en los sistemas pequeños que por lo general solo reemplazaban a la 1001S, que copiaba tarjetas de cinta, y en los sistemas muy grandes que a menudo reemplazaban a la 7090 y en los sistemas muy grandes que a menudo reemplazaban a la 7094S, que realizaba predicciones del clima y otros cálculos pesados. Los inconvenientes de los sistemas operativos se basaban en que eran sistemas grandes, complejos y costosos, pues antes no se había construido nada similar y muchos de los proyectos desarrollados terminaron en costos muy por encima del presupuesto, y mucho después de lo que se marcaba como fecha de la finalización. Además, aunque formaban una capa entre el hardware y el usuario, ésta debía conocer un complejo lenguaje de control para realizar sus trabajos. Otro de los inconvenientes es el gran consumo de recursos que ocasionaban, debido a los grandes espacios de memoria principal y secundaria ocupados, así como el tiempo de procesador consumido. Es por esto que se intentó hacer hincapié en mejorar las técnicas ya existentes de multiprogramación y tiempos compartidos. La cuarta generación va desde 1980 hasta la fecha. Se conoce como la generación de los computadores personales. Con la creación de los circuitos LSI o circuitos de integración a gran escala, chips que contenían miles de transmisores en un centímetro cuadrado de silicio, empezó el auge de los ordenadores personales. En estos se dejó un poco de lado el rendimiento y se buscó más que el sistema operativo fuera amigable, surgiendo menús e interfaces gráficas. Esto reducía la rapidez de las aplicaciones, pero se volvían más prácticos y simples para los usuarios. Un avance importante que se estableció a mediados de la década de 1980 fue el desarrollo de redes de computadores personales que corrían sistemas operativos en red y sistemas operativos distribuidos. En esta semana, dos sistemas operativos eran los mayoritarios: MS-DOS, por sus siglas en inglés de Microsoft Disk Operation System, escrito por Microsoft para IBM PC, y otras computadoras que utilizaban la CPU Intel 8088 y sus sucesores. Y otras computadoras que utilizaban la CPU Intel 8088 y sus sucesores, y Unix, que dominaba en los ordenadores personales que hacían uso del Motorola 68000. Algunos de los sistemas operativos de los 80s y 90s son los que aparecen a continuación. En primera instancia estaba Sun OS. Fue la versión del sistema operativo derivado de Unix y BSD desarrollada por Sun Microsystems para sus estaciones de trabajo y servidores hasta el principio de los años 1990. Algunos de los sistemas operativos de los 80s y 90s aparecen a continuación. El primero de ellos fue Sun OS. Fue la versión del sistema operativo derivado de Unix y BSD desarrollado por Sun Microsystems para sus estaciones de trabajo y servidores hasta principios de los años 90. Esta estaba basada en los Unix BSD con algunos añadidos de los sistemas Unix en versiones posteriores. También está MS-DOS. En 1981, Microsoft
compró un sistema operativo llamado QDOS, que tras realizar unas pocas modificaciones se convirtió en la primera versión de MS-DOS. A partir de aquí sucedieron una serie de cambios hasta llegar a la versión 7.1, versión 8 en Windows Millennium, a partir de la cual MS-DOS dejó de existir como un componente del sistema operativo. También está Macintosh. El lanzamiento oficial del ordenador de Macintosh fue en enero de 1984. El precio estuvo alrededor de los $1.995. Después de que se modificó, pues arrancó en $2.495. Incluía su sistema operativo Mac OS, cuyas características novedosas eran una interfaz gráfica de usuario, multitareas y mouse. Provocó diferentes reacciones entre los usuarios acostumbrados a la línea de comandos y algunos tachando el uso del mouse como un juguete. Por último, en esta primera está Amiga OS, que fue el nombre que recibió el conjunto de la familia de gestores de ventas y rooms que incluían por defecto los ordenadores personales Commodore Amiga como sistema operativo. Fue desarrollado originalmente por Commodore International e inicialmente presentado en 1985 junto con el Amiga 1000. Otros de los sistemas desarrollados en los 90 son GNU Linux. Esta es una versión mejorada de Unix basado en el estándar POSIX, en un sistema que en principio trabajaba en modo de comandos. Hoy en día dispone de ventanas gracias a un servidor gráfico y a gestores de ventanas como GNOME y KDE, entre muchos otros. Recientemente, GNU Linux dispone de un aplicativo que convierte las ventanas en un entorno 3D, como por ejemplo Berly o Compiz, lo que permite utilizar Linux de una forma visual atractiva. Otro de los sistemas fue Windows NT, que es una familia de sistemas operativos producidos por Microsoft, de la cual la primera versión fue publicada en julio de 1993. Previamente a la aparición del famoso Windows 95, la empresa Microsoft concibió una nueva línea de sistemas operativos orientados a estaciones de trabajo y servidores de red. Un sistema operativo con interfaz gráfica propia, estable y con características similares a las de los sistemas de red Unix. Las letras NT provienen de la designación del producto como tecnología nueva o New Technology. Otro sistema fue FreeBSD, que es un sistema operativo multiusuario capaz de efectuar multitarea con apropiación y multiprocesos en plataformas compatibles con múltiples procesadores. El funcionamiento de FreeBSD está inspirado en la variante 4.4 BSD Lite de Unix, aunque FreeBSD no puede ser propiamente llamado Unix, al no haber adquirido la debida licencia de Open Group. FreeBSD sí está hecho para ser compatible con la norma POSIX, al igual que varios de otros sistemas clones de Unix. Otro de los sistemas fue Microsoft Windows, basado en MS-DOS. Windows nunca fue realmente un sistema operativo con verdadero entorno gráfico hasta Windows 95. Hasta la versión 3.1, Windows fue un entorno de escritorio para MS-DOS. Windows 95 es un sistema operativo con interfaz gráfica de usuario híbrido entre 16 y 36 bits. Fue lanzado al mercado el 24 de agosto de 1995 por la empresa de software Microsoft, con notable éxito en ventas. Durante su desarrollo se conoció como Windows 4 o por el nombre clave Chicago. Esta variante de Windows terminó con Windows ME.